Hola, y hoy vamos a hablar un tema muy interesante y es que Donald Trump colocó en su red social True, ahorita en el mes de diciembre, que los precios de la constructora Lennar bajaron hasta un 27%. También vamos a darle lo que es nuestra opinión de cómo va a estar el mercado inmobiliario en el estado de la Florida ahora en este año 2026. Sí, estamos observando, basado en todas las indicaciones del mercado inmobiliario, estamos viendo cómo los precios se han ido ajustando. Sin embargo, como siempre comentamos, que es la perspectiva más importante, por lo menos precio promedio. La importancia es entender que el precio promedio de las casas en Estados Unidos han bajado hasta un 27%. Sin embargo, hay otras comunidades que observamos un descuento de sus máximos históricos al precio en la actualidad de un 40-43%. Cuando se usa la información es un averaje, un promedio, que la constructora Lennar ha bajado un precio promedio un 27%. Sin embargo, estamos observando propiedades tanto en Orlando como en Miami, en la costa oeste de Florida, hacia los lados de Ocala, con recortes de precios hasta de un 40, 45, hasta 48% hemos visto desde sus máximos históricos. ¿Qué hace un inversionista que tiene el conocimiento de comprar en la actualidad? Es uno de los mejores momentos, ya que las grandes constructoras, y en este caso que estamos hablando de Lennar, ha recortado los precios en una gran medida para incrementar sus ventas. Por eso que vemos que la constructora en la actualidad anualmente está construyendo sobre 80.000 propiedades, y eso es lo que se necesita: reducción de precio, inmediatamente entra el volumen de ventas. ¿Qué vemos ahorita en este año 2026? Vemos un mercado mucho más equilibrado, no los precios especulativos que vimos durante el año 2022 y principio del 2023. Y esto da el poder de negociación. No hay que tener miedo. Las constructoras están muy dispuestas a negociar. Y adicionalmente tenemos un tema muy importante que siempre nosotros les comentamos. Las compras tienen que hacerse basado a un análisis de precio, no desde la emoción. Porque, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo, Edgar, de lo que pasó con una familia en el año 2022. Todos sabemos que en el año 2022 los precios en las propiedades subían prácticamente a diario y donde hacían subastas, que era que el que pagara un mayor precio se llevaba la propiedad porque habían pocas propiedades. Muchos agentes inmobiliarios lo que le sacaban a ese cliente era cuánto iba a pagar mensualmente por ese adicional en ese crédito, pero no le sacaban la cuenta que por ese crédito a 30 años iba a ser mucho dinero. Adicionalmente tampoco le sacaban las cuentas que ese no era el precio real de la propiedad, sino que ya era un precio especulativo por la emoción, porque por la ley de la oferta y la demanda, si había pocas propiedades y había muchos compradores, obviamente pues el vendedor iba a subir el precio. Ahorita vemos que es un mercado totalmente de compradores porque hay muchas propiedades a la venta, pero hay pocos compradores, entonces las constructoras van bajando los precios y se van regularizando. Pero vamos a hacer un ejemplo, Edgar. Una casa que realmente costaba $350,000 y aquellos clientes la compraron en $500,000, dando un 5%. ¿Qué tienen ahora? No tienen nada. Lamentablemente, por eso la educación es primordial, ya que observamos esos desbalances de mercado cuando la gente no estudiaba y ni analizaba, ni los profesionales analizaban, que la propiedad venía de 350, especulativamente los precios lo llevaron, un ejemplo, a un $500,000, como lo comenta Marilyn, y en ese entonces veíamos que la gente se hipotecaba, compraba una propiedad sin ningún tipo de estudio. En la actualidad la propiedad no está en 500.000, puede estar en 390, 400.000 o quizás menos. ¿Por qué? Porque es muy importante todo esto. Siempre el análisis de mercado es fundamental para esa adquisición. Por lo menos nosotros nos estamos enfocando mucho todo lo que es la costa oeste de Florida,
En la actualidad se están consiguiendo muy buenas oportunidades en el área de Orlando, también en Miami, porque, como comentó Marilyn, los compradores, el mercado está un poco lento. Al estar lento, los precios se ajustan, pero hay un punto en donde los precios ya se ven muy descontados por la gran cantidad de incentivos que tiene la propiedad, porque en la actualidad una propiedad puede indicar 300.000, pero el constructor paga los gastos de cierre, que es un 6%, adicionalmente da una tasa de interés preferencial, y cuando sacamos el neto realmente que el constructor está vendiendo la propiedad, podemos observar que esos precios pueden ser inferiores al año 2016, 2017, 2018. Todo va a depender de la necesidad que tenga en el momento la constructora, y se están viendo muy buenas oportunidades Totalmente. en Lake Nona, a los alrededores de Lake Nona, casas que anteriormente no se podían tocar por encima de $500.000, la estamos viendo muy por debajo en la actualidad, y estos son los momentos de tomar ese tipo de propiedades, igual que toda la costa oeste de Florida, lo que es Ocala. Tengo muchos clientes que quieren comprar en la actualidad el área de Ocala también, que han reducido muchísimo los precios en el área de Orlando, en el área de Miami, en la costa oeste de Florida. Y uno de los mercados que estamos viendo principalmente en la actualidad es el mercado de Nueva York. Ha actuado Nueva York, nos han contactado más de 7 clientes en la actualidad y son de Nueva York. Entonces es un mercado que estamos viendo con un gran potencial, que va a comprar en la Florida y va a comprar la oportunidad. Claro, lo que pasa es que cuando hay un mercado sano como este, es muy interesante para la gente que realmente sabe sacar números, porque sabe que son precios que son del año 2017, 2018, 2019, donde no hay nivel de riesgo y por lo tanto es un momento sano y sobre todo muy provechoso para el comprador. A diferencia de lo que vimos en el año 2022, principios del 2023, donde los únicos beneficiados eran los vendedores, pero no los compradores. ¿Y qué pasa? Mucha gente me dice, oh, pero es que no estoy comprando una propiedad de inversión, pero fíjense algo que es lo que yo trato de sentarme con las familias y hacerles ver, porque nosotros nos enfocamos mucho en lo que son clientes inversionistas, pero si es la primera propiedad que vas a comprar, es tu base económica para tu familia, tienes que verlo también como una inversión. Porque, ¿qué pasa? Si compraste en el año 2022 tu vivienda para tu familia en 500.000, cuando el precio real de esa propiedad es 350.000 y diste un 5%, en el momento que la quieras vender, no la vas a vender en 500.000, porque no es el precio real del mercado. Fue el precio de euforia de ese momento, más no es el precio real de mercado. Y siempre, siempre los precios especulativos se corrigen en el tiempo porque no tienen bases sólidas para mantenerse en el tiempo. Recuerden que los precios siempre van a ir subiendo anualmente a un porcentaje sano y va muy de la mano de varias variables económicas, por ejemplo, como los sueldos. Una propiedad que subió por lo menos en el área de Kissimmee, vamos a colocar un precio regular, subió en un año 100, 150.000, 200.000. Mucha gente se emocionó pensando que eso era lo que iba a seguir pasando. Y cuando vemos esos precios que suben tan repentinos, no estamos hablando de una economía sana y obviamente en el tiempo se va a corregir. ¿Qué sucede? Si una propiedad en un año te subió 150.000, una propiedad a precio promedio, ¿no? De 500.000, 600.000, te sube 100.000, 150.000, 200.000 en un año, obviamente ese precio se va a corregir luego. ¿Qué tiene esa familia cuando la quiera vender? Nada, porque cuando sacan los gastos de cierre, cuando tiene que pagar al banco el crédito que solicitó, pero pagó, solicitó un crédito basado en 500.000, pero la realidad es que la casa vale 350.000, por colocar un ejemplo. ¿Qué tiene esa persona? No tiene absolutamente nada. Por eso es muy importante, si quieres comprar en Miami, Orlando, Tampa, en todo lo que es el área de Florida,
nosotros te podemos asesorar de manera totalmente gratuita, mostrándote lo que son récords, precios en récords históricos, que es lo más importante, porque la idea es comprar basado a un análisis y basado a precios reales, no a precios emocionales. Correcto. Y algo que se está viendo, que también estamos observando gente de Nueva York, estamos observando inversionistas extranjeros y en la actualidad ya el mercado local se está dando cuenta que los mercados están brindando una tremenda oportunidad en la actualidad, tienen que aprovecharla. ¿Por qué? Y de hecho estaba hablando ayer con una familia que quiere comprar su primera casa, que me contactaron por el área de Lake Nona, y estuvimos analizando y vimos la grandiosa oportunidad que el mercado está brindando en la actualidad, pagando una reducción de precio bastante agresiva porque es una propiedad, son propiedades en inventario. Estamos observando adicionalmente un 6% de gastos de cierre que lo está cubriendo el constructor, una tasa de interés preferencial, que eso le cuesta al constructor 20.000, 25.000, 30.000 dólares, dependiendo del valor del inmueble. Entonces, se están consiguiendo muy buenas oportunidades en lo que es todo el casco de Orlando, pero como siempre lo comento, todo con un análisis. No es, tengo clientes que a veces se dejan asesorar porque en esos mismos proyectos construyen otras grandes constructoras también, pero a veces las familias quieren otra propiedad, pero esa propiedad del otro constructor no tiene premura de vender la propiedad. Al no tener la premura de vender la propiedad, la vende 70.000, 80.000 dólares adicionales. Mientras que, por lo menos lo que estamos viendo, un ejemplo, y como lo utilicé desde el primer momento que yo vi los números cuando la constructora reportó, y al momento del cierre de Wall Street, yo vi los números bastante débiles. Eso me permitió inmediatamente hacer un video el mismo día porque analizábamos la situación. Y después, 3, 4 días después, el presidente Donald Trump puso la publicación en donde los precios han descontado un 27%. Sin embargo, vimos propiedades que han descontado hasta un 50%. En la costa oeste de Florida se están viendo reducciones de precios de un 50%. Entonces, es el momento para un inversionista que quiera comprar su propiedad, es entender de dónde venía la propiedad, primero. Segundo, cuál fue el precio máximo que llegó a costar esa propiedad y cuál sería el precio muy inferior, un valor infravalorado para adquirirla. Y eso es lo que se está dando cuenta el mercado de Nueva York, el mercado internacional, y en la actualidad ya el mercado local se está dando cuenta de las grandiosas oportunidades que el constructor está dando en la actualidad. Claro, y no solamente el mercado local, muchos neoyorquinos se están mudando ahorita para Florida, mucha gente latinoamericana está comprando también, sobre todo en lo que es el área de Miami. Tenemos mucha gente de Colombia interesada en invertir en el estado de la Florida porque tenemos ahora un peso fuerte que le da esa facilidad al colombiano de poder invertir en el estado de la Florida. Y Miami y Orlando siempre van a ser ciudades que van a dar muy buena rentabilidad, pero basado siempre a comprar a un precio correcto. Tenemos también que ahorita en el mes de enero comienza la época de impuestos. Si estás pensando en comprar una propiedad, escríbenos, podemos ayudarte con tiempo. Tenemos al representante del banco que también puede revisar y analizar y poder ayudarlo, apoyarlo. Para hacer una precalificación a ese cliente, ya vemos como los mercados locales, tanto local como mercados inversionistas, están buscando la información. Se está viendo un incremento, lo hemos visto, el incremento de clientes interesados en comprar su vivienda principal. Otra cosa que cuando estuvimos con el señor Félix, que vamos a estar haciendo en los próximos días otro video con el señor Félix, hay programas donde las familias le financian con un segundo préstamo la inicial, y también hay programas de asistencia para la inicial. Hay que aprovechar las oportunidades, como yo siempre lo comento, el mercado brinda grandiosas oportunidades para las familias o las personas que tienen el conocimiento. Hay personas que no entienden,
piensan que sin ningún tipo de análisis compran una propiedad y después vemos los pobres resultados, como comenta Marilyn, que da mucha tristeza que una familia compre una propiedad, confíe en el sistema, pero nunca se sentaron a analizar de dónde venía ese precio de esa propiedad y en la actualidad esa familia si dio un 5 o un 10% no tiene nada. Están pagando una hipoteca donde la casa está por debajo de lo que le deben al banco. Por eso es la importancia, como yo siempre comento, y los años de experiencia, 25 años de experiencia en la industria, me permite identificar qué es una oportunidad, qué no es una oportunidad y cómo aprovechar este ciclo de mercado donde estuvo bastante lento entre los meses de septiembre a diciembre, cómo aprovechar de captar estas oportunidades en inventario de la constructora. Entendemos que el mes de enero la gente llena sus impuestos, inmediatamente la gente va al mercado. Sin embargo, inmediatamente los precios empiezan a ajustarse hacia arriba. Por eso es muy importante de entender y adquirir esa propiedad en la actualidad. Edgar, ¿y qué tú piensas acerca de la tasa de interés? Para mí, todo lo que va a ser el año 2026, la tasa de interés va a estar alrededor del 6%, quizás 6.10, 6.20, pero va a estar más a ese alrededor. Así que hay mucha gente que de repente está diciendo, no, voy a esperar a que la tasa de interés baje para poder comprar. Pero es que ya la constructora lo está haciendo, ya las constructoras están descontándole y comprándole los puntos al cliente para que cierren al 4%, 4.25, 4.5%, dependiendo de cada comunidad, tiene una promoción para hacer la tasa de interés preferencial para ese primer comprador. Y para un inversionista se puede negociar el valor de precio de la propiedad y descontar esa diferencia que le están haciendo al primer comprador en reducción de precio para comprar la propiedad. Por eso se están consiguiendo muy buenas oportunidades. Vemos townhouses, townhouses de 3 habitaciones, 2 baños y medio. Ayer estamos negociando una propiedad en $195.000. Estamos negociando casas de 3, 4, 5, 6 habitaciones a precios que yo no veía hace muchísimo tiempo. En el área de Lake Nona estamos viendo casas que no se veían desde hace muchísimo tiempo. Esos precios hay que aprovecharlos porque los mercados brindan oportunidad. Pero cuando las constructoras inmediatamente vean el incremento de volumen, al incrementar el volumen, los precios suben. Ese punto es muy importante porque mucha gente dice, voy a esperar a que la tasa de interés baje para poder comprar. Uno, si esperan a que la tasa de interés baje, los precios automáticamente suben porque van a haber más compradores que van a calificar para ese crédito. ¿Qué es lo importante en este momento? En este momento, las constructoras están dando tasas de interés preferencial para los que van a comprar su vivienda principal. Están dando tasas de interés alrededor del 3%, del 4%, dependiendo del programa en el que califiquen. Están pagando hasta el 6% de los gastos de cierre y cuando son clientes internacionales que dan un 20% de inicial o 25%, dependiendo del caso, o 30%, o cuando son inversionistas, la constructora, aparte de pagarte el 6% de los gastos de cierre, adicionalmente están flexibles para negociar ese precio y poder lograr una compra aún mucho más atractiva para ese inversionista. Los precios. Así que es el mejor momento. Para mí, este año 2026 es el mejor momento para comprar una propiedad. Me lo preguntaron en el año 2022 y les dije, no es momento de comprar, es momento de vender, pero hoy, año 2026, les digo, es el mejor momento para comprar. No hay miedo, no hay que tener miedo para la negociación, porque las constructoras están muy flexibles para negociar. Tasa de interés preferencial para viviendas principales, gastos de cierre cubiertos prácticamente porque pagan el 6%, y si eres inversionista o cliente internacional, podemos aún conseguir un mejor precio del que tiene la constructora en este momento. Sí, por eso, y se lo comentaba ahorita, estábamos conversando,
Uno, la importancia es entender, muy contento cuando vi la información del presidente Donald Trump, de lo que ha hecho su gobierno, porque los precios no podían seguir ese nivel especulativo. Se sabía que había una especulación de mercado, sin embargo, en la actualidad los precios, tanto en Miami, en Orlando, en Tampa, los estamos observando muy infravalorados, dependiendo también con un análisis, como lo comenté, un townhouse en $195,000, eh, casas de 3, 4, 5, 6 habitaciones, precios de oportunidad, casas en Lake Nona, precios de oportunidad, townhouses en los alrededores de Lake Nona y Lake Nona, precio de oportunidad. Hay que aprovechar en la actualidad todo lo que está sucediendo en el mercado para tomar ventaja y a posicionarse correctamente en los mercados inmobiliarios, porque el secreto de cualquier inversión es adquirirla a un valor correcto. Definitivamente, estar bien informado marca la diferencia cuando haces una buena compra y cuando no. En el año 2022, mucha gente decía que los precios no iban a bajar. Nosotros decíamos que sí, que eran precios especulativos porque no tenían ningún sentido para subir tan rápido de esa manera que estaban subiendo. Hoy vemos que los precios están bajando, tenemos también la información de la bolsa de valores y adicionalmente, ahorita en diciembre, Donald Trump en su red social True colocó que los precios de la constructora Lennar bajaron hasta un 27%. Así que pueden haber muchos rumores que siempre van a existir, pero lo más importante siempre es asesorarse con alguien totalmente profesional para que puedan hacer una compra correcta, porque te puedo asegurar que muchas familias en el 2022, en este momento que compraron en el 2022, principios del 2023, Y están 2021. perdiendo dinero y no es que el mercado de bienes raíces sea malo, simplemente no tuvieron una asesoría correcta. En el área de bienes raíces se puede ganar mucho dinero, pero también se puede perder mucho dinero si no tienes una asesoría correcta. ¿Y por qué puede suceder esto? Porque las personas están muy apalancadas sobre la propiedad y si el valor desciende, no tienen nada en equity sobre la propiedad. Por otro lado, los mercados están brindando todas las oportunidades, hay que aprovecharlas en la actualidad. Como siempre comento, todo con un análisis de mercado de 10 años de historia. Al tener 10 años de historia, va a brindar ver con claridad qué es lo que es un precio correcto, qué es lo que es un precio todavía inflado por el mercado, pero sin embargo uno puede negociar una propiedad, puede pedir 450,000, pero uno le pone una oferta en 350,000 y la mayoría de las veces, como son ofertas analizadas con puntos de vista, con todo un análisis, con análisis de renta, el constructor tiene que aceptar la oferta. ¿Por qué? Porque se va preparado. Uno no va a vender una propiedad o ofrecer una propiedad sin una preparación, porque uno pone una oferta y la oferta va basada a los números que están sucediendo en el mercado. Entonces hay que aprovechar esa debilidad del mercado. Hay muchos valores que en la actualidad están muy infravalorados. Hay que aprovecharlo porque las grandes riquezas se construyen en momentos de debilidad, no en momentos de euforia, que todo el mundo compra sin pensar lo que están haciendo, sino todo se hace con un análisis para entender el valor de adquisición y esperar un par de años porque son propiedades que después no se van a reemplazar, porque son oportunidades, están por debajo del costo de reposición. Hay que aprovechar lo que el mercado está brindando en la actualidad. Si les gustó este video, denle like, síganos y también compártalo con sus amistades. Por aquí les habló Marilyn Pemberti Blandón. Por aquí Edgar Brito, broker de AB Florida Realty Group, con 25 años de experiencia, analizando todas las trayectorias del mercado para siempre asesorar correctamente a nuestros inversionistas, primeros compradores, y cómo no hacerlo en la actualidad cuando los mercados están brindando una excelente oportunidad. Gracias de todo corazón
por aquí siempre a la orden para poderos asistir. Gracias por estar con nosotros una vez más y si quieren que hablemos de algún tema en específico, dejen sus comentarios y gracias por estar aquí.